Gloria a Dios. Dios es bueno. Porque Dios es bueno, le alabamos, le honramos, le bendecimos. No solamente porque es bueno, sino por lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Que no fue poco. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras obsesiones, en nuestros placeres mundanos. Y Cristo nos rescató de todo eso. Y eso es un motivo para darle gloria y honra siempre a Él. De ver del pozo donde nos sacó, del pozo cenagoso. Un pozo cenagoso son como las aguas movedizas que hay en ciertas partes de la tierra, que son unas aguas que aparentemente son tierra, pero que las pisas y ya no puedes salir, te va asumiendo para adentro. Así es el mundo, así es como actúa el mundo. Cuando pisamos el mundo, cuando nos comprometemos, cuando seguimos y queremos lo que el mundo nos ofrece, caemos en ese lago. Y ese lago nos termina ahogando, destruyendo. Por eso es importante ser hacedores y no oidores. Es el tema que vamos a tocar hoy. Y este tema está basado en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, en los versículos 23 y 24. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, pero luego se va y luego olvida cómo era. No solo debemos escuchar la palabra de Dios, tenemos que ponerla en prácticas. Yo siempre lo digo, de nada sirve escuchar y escuchar sermones y sermones y sermones y no ponerlos por obra. Entramos en religión y la religión no te salva. Ninguna religión salva. Solamente salva a Cristo, la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. De lo contrario, está diciendo el apóstol Santiago, si escuchamos la palabra de Dios pero no la obedecemos, ¿sabéis a quién engañamos? Nos engañamos a nosotros mismos. El autoengaño, que yo considero que es el peor de los engaños, querer engañarnos diciéndonos que estamos bien cuando realmente estamos mal. Ese es el peor de los engaños. Porque si escuchamos la palabra pero no la obedecemos, dice el apóstol, sería como ver nuestra cara en un espejo. Te ves a ti mismo, claro, ¿verdad? Estás ahí reflejado en el espejo. Pero luego te alejas y te olvidas de tu cara, ¿verdad? Nosotros no nos vemos durante el día. Nos ven los demás, pero nosotros no nos vemos la cara si no miramos al espejo. Luego veremos la simbología del espejo. El espejo que revela y el corazón que olvida. Si hay un peligro silencioso, podríamos llamar, en nuestras congregaciones hoy, no es quizá la persecución que tengamos, ni la pobreza económica, ni siquiera la herejía, sino el oír sin obedecer. Ese es el peor peligro, que además es silencioso, que hoy existe en las congregaciones llamadas cristianas. El apóstol Santiago nos presenta una escena cotidiana, un hombre frente a un espejo. Esto no tiene nada de extraordinario, ¿verdad? Nada dramático. Y sin embargo es un retrato terrible de un alma religiosa. Aquí contemplamos tres grandes verdades que vamos a analizar hoy. Primera es el espejo que revela la realidad de cómo somos. Luego el hombre, la persona que observa pero no actúa. Y luego el olvido que condena el alma. El espejo que revela la realidad vamos a tratar en primer lugar. Santiago compara la palabra de Dios como un espejo. Un espejo que es diferente
Quizá no es como los espejos halagadores que encontramos en el mundo, que suavizan las arrugas, las patas de gallo del pecado y disimulan las manchas del alma. La palabra es un espejo, pero es un espejo tremendamente honesto. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras, vemos nuestra incredulidad. Nos damos cuenta realmente si creemos de verdad o no. También vemos nuestro orgullo escondido, que a veces lo disimulamos. Pero el orgullo es como el mal aliento. Lo huelen más los que están cerca de ti que tú mismo. Vemos nuestra tibieza espiritual, lo que Dios odia. No, dice, no seas ni frío ni caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, me causa náuseas la tibieza. Y vemos también, claro está, nuestra necesidad de Cristo, si queremos verla, al abrir las Sagradas Escrituras. El espejo no crea las manchas, solamente las revela, para que las veamos. La ley de Dios, que actúa como un espejo, muestra el rostro natural del ser humano. Muestra su caída, que hereda de Adán. Muestra su inclinación al mal. Y muestra la incapacidad de salvarse a uno mismo. Como enseñó el apóstol Pablo en Romanos 3, donde dice, no hay justo ni aún uno. La verdad es que necesitamos ese espejo. Necesitamos la palabra de Dios. Sin él viviríamos engañados, creyéndonos sanos cuando realmente estamos enfermos. Hablo de sanidad espiritual y enfermedad espiritual, pero escucha bien. El espejo no limpia, solo muestra la suciedad. La palabra de Dios nos muestra lo sucios que estamos o que somos, pero no nos limpia. ¿Por qué? Muchos se detienen en la convicción, o sea, están convencidos de que existe Dios, pero no avanzan hacia la verdadera conversión. Pueden que estén convencidos, pero no convertidos. Las iglesias están llenas de este tipo de personas. Personas que han aceptado la convicción de que Dios existe, incluso que Dios murió por nosotros, pero se quedan en la convicción solamente. No dan el paso de creer de verdad, de pasar de convencido a convertido. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42, dice, y también muchos de los gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Aquí vemos una muestra clara de esconder nuestro ministerio, esconder nuestro cristianismo, por miedo al qué dirán. Y esto es una gran tragedia espiritual, estar convencido pero no estar convertido. Hay una gran diferencia entre que la verdad te impacte y que la verdad te transforme. Puede ser que en cierto momento emocional recibas una palabra de parte de Dios y te impacte, pero si solamente se queda en el impacto y no hay transformación, no hay consecuencia de ese impacto, no sirve para nada. Entre reconocer que Cristo es el Señor y rendirse a su señorío y soberanía. Entre sentir convicción y experimentar la conversión. En estos dos puntos hay grandes diferencias, repito, entre conocer que Cristo es el Señor y rendirse. Tú puedes conocer que Cristo y intelectualmente, mentalmente, aceptes que Cristo sea
el Señor, pero si no te has rendido a su señorío y a su soberanía, no sirve de nada. Tampoco, repito, es estar convencido, sino experimentar la verdadera conversión, lo que experimentó Pablo en el camino de Damasco. Convencidos en la mente. La mente es el campo de batalla donde el enemigo trabaja más a gusto. En el texto que hemos leído de Juan, se nos dice que muchos creyeron en él. Es decir, estaban convencidos. Habían visto los milagros de Jesús. Habían oído las enseñanzas de Jesús. No podían negar la evidencia. Pero el versículo añade algo muy alarmante, que lamentablemente ocurre hoy en día también. No lo confesaban, no lo reconocían como el Señor de su propia vida. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes, quizá por miedo al que dirán, por la presión social, por amor a la gloria de los hombres, por no perder el trabajo, por esa presión social que a veces conlleva el reconocer y el decir que somos cristianos. Y no nos damos cuenta que cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en medio de un mundo incrédulo, estamos haciendo la obra de Dios. Aunque te injurien, aunque se rían de ti, no niegues jamás tu identidad de hijo de Dios. El versículo 43 declara, porque amaban más, este era el motivo, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay personas que están convencidas de que el Evangelio es verdad, muchas, las iglesias están llenas de gente así. Saben que Cristo murió y que resucitó. Saben que necesitan salvación. Saben que sin Cristo no hay vida eterna. Pero no dan el paso necesario para demostrar realmente que es así. La conversión no ocurre solo cuando la mente acepta datos o acepta ciertas informaciones, sino cuando el corazón se rinde y nuestra voluntad obedece. ¿Os dais cuenta? ¿Lo entendéis? A veces creemos que por conocer datos bíblicos, por conocer datos históricos sobre Cristo, eso es salvación, eso es simple información. La salvación llega cuando el corazón se rinde y entonces la voluntad obedece. El caso de Agripa, el típico casi, pero no. Recordemos a Herodes Agripa cuando escuchó el testimonio del apóstol Pablo. En Hechos 26, verso 28, vemos su famosa frase. Por poco me persuades a ser cristiano, le dijo a Pablo. ¿Acaso piensas que puedes convencerme para que me convierta en cristiano? Ese por poco me convierto, significa convencido, pero no convertido. Tocado, pero no transformado. Interesado, pero no rendido a la voluntad de Dios. Perdonadme esta frase, que quizás sea un poco dura. El infierno está lleno de personas que estuvieron casi salvadas, casi arrepentidos, casi decididos, casi entregados, pero no pasaron del casi. Y ese es el problema. El casi nos salva, el casi nos redime, el casi nos regenera, no nos hace nacer de nuevo. El casi no transforma vidas. Emoción sí,
A veces nos sentimos emocionados cuando el Señor nos habla a través de un mensaje, a través del Espíritu Santo que nos habla cuando estudiamos o meditamos en la Biblia. Sentimos quizá una emoción, pero la emoción no es conversión. Muchos confunden la emoción con conversión. Se sienten bien porque han recibido, gloria a Dios, qué alegría. Que es bueno tener emociones positivas en ese sentido, pero si solamente te quedas en la emoción, no sirve para nada. El libro de Mateo, en el capítulo 13, nuestro Señor habla del sembrador. La semilla que cayó entre pedregales. Dice que recibió la palabra con gozo. Con gozo, pero como no tenía raíz, se secó. Tenemos que arraigarnos bien en la palabra de Dios, echar raíces en la palabra de Dios. Duró un tiempo ese gozo, pero no perseveró. A veces sentimos emociones por un tiempo, pero al no perseverar, al no transformar esa emoción en un deseo de conversión de verdad, se seca, se apaga. Hay decisiones que nacen en un momento emocional. Hay muchas personas que en esa emoción han levantado su mano, supuestamente han aceptado a Cristo, y luego los vemos que no vuelven por la iglesia, porque no quieren adquirir el compromiso que exige ser hijo de Dios. Repito, hay decisiones que nacen en un momento emocional, pero no en una obra profunda y genuina del Espíritu Santo. La conversión bíblica real implica arrepentimiento genuino, no remordimiento, arrepentimiento verdadero. A veces nos sentimos mal cuando hacemos algo. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es pedir perdón y dar la vuelta. El remordimiento es te sientes mal, pero sigues en el mismo camino, sigues haciendo lo mismo, sigues atado al pecado. La conversión bíblica también implica fe verdadera y activa. Una fe que obra, no una fe muerta, como dice Santiago también en otro lugar. La conversión bíblica implica un nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, no te has convertido. Y como he dicho, implica un cambio de dirección. Iba por un camino equivocado como iba Saulo y dio la vuelta. Y del mayor perseguidor que tenía la iglesia entonces, se convirtió en el mayor apóstol, escritor de más de media Biblia. ¿Os dais cuenta de lo que Dios puede hacer cuando reaccionamos y nos arrepentimos de verdad y damos el giro de 180 grados que es necesario? Como dijo el apóstol en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está unido a la raíz, unido a la vid verdadera, nueva criatura es, nueva persona, nueva identidad. No dice que esto se produce por emoción, ¿verdad? No dice que se produzca por una nueva impresión que he recibido. Dice, si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura, es una nueva persona. Y esa nueva persona cambia de vida. Si no hay cambio en tu vida, no ha habido regeneración del Espíritu Santo, no ha habido nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué detiene la conversión? En Juan 12 vimos una razón. Muchos por el temor al hombre, por el miedo al qué dirán. ¿Qué dirán si digo que soy cristiano? ¿Me van a despreciar? ¿Me van a dejar de hablar?
¿Me van a dejar de seguir en las redes sociales? Temor al hombre. Y no se dan cuenta que el verdadero temor es honrar, respetar y obedecer a Dios. Otros están convencidos, pero no convertidos por orgullo. No quieren humillarse, no quieren pedir perdón, si es necesario. Les cuesta pedir perdón. El mundo en sí, yo veo lógico que le cueste pedir perdón, pero un cristiano que ha sido regenerado por el Espíritu Santo tiene que saber pedir perdón y también perdonar. También puede ser por pecado oculto. No quieren abandonarlo, quieren disfrazarlo, no quieren que nadie se entere. Comodidad. No quieren cambios en su vida, ni compromiso. Salir a evangelizar, ya hay un grupo, que salgan ellos. Ofrendar, diezmar, ya hay otros. El pastor, si quiere comer, que trabaje. Las necesidades de los hermanos, que cada uno se apañe como pueda. Lamentablemente esa es la mentalidad de muchos creyentes hoy en día. Religiosidad. Creen que ya están bien cubiertos por una determinada religión, se creen que ya son salvos y que pueden hacer lo que quieran. O creando un propio Dios, un Dios menor, que no es el Dios que yo conozco. Un Dios que te permite el pecado, que te permite la desobediencia, que te permite el no aceptar la disciplina, que te permite no pedir perdón. Ese para mí no es un Dios real, es un Dios menor. Es un Dios que yo utilizo para solventar mis problemas espirituales y decir yo estoy bien. Mentira. Si tú tienes un Dios que te permite el pecado, no es el Dios de la Biblia. Recuerda lo que Santiago dice en su carta, capítulo 2, verso 19. Los demonios creen también y tiemblan. Creer en datos históricos no nos salva. La fe salvadora implica entrega y compromiso total. La verdadera conversión la vemos cuando el hijo pródigo dice la Biblia, que volvió en sí, se dio cuenta de su necesidad, se dio cuenta de su vida como era realmente. Ese volver en sí es necesario en muchos que no se arrepienten. Hay que volver en sí, como hizo el hijo pródigo. No solo reconoció su miseria, se levantó y actuó. Y fue a su padre, regresó a su padre. La conversión verdadera siempre produce movimiento, una acción por nuestra parte. Pasar de la oscuridad, de la ignorancia de Dios, del pecado, a la luz, a la sabiduría divina, a Cristo, que es la luz de este mundo. Del pecado a la santidad. Y del yo, del poner yo en el trono, ponerme yo en el trono, a poner a Cristo como el Señor de mi vida. Sentar a Cristo en el trono y quitarme yo. Tal vez no sea una perfección inmediata. Esto quizá no ocurra de la noche a la mañana, pero sí una nueva dirección, un nuevo caminar, el cual nos lleva o nos va a llevar a la verdadera conversión, empezar a dar pasos en este sentido. Ahora yo haría las siguientes preguntas. Sabéis que me gusta hacer preguntas, para que no las contestéis en público, sino en privado, ante la presencia de Dios. ¿Estamos convencidos o convertidos? La primera pregunta que deberíamos hacernos.
Sabemos que Cristo es el Salvador, pero aún no le hemos entregado de verdad nuestra vida. No dejamos que el Señor, el dueño, nos dirija. Hemos sentido la convicción muchas veces, pero siempre lo dejamos para después. Cuando tenga tiempo, cuando se solucionen mis problemas, cuando sea mayor, me refiero a los jóvenes. Vamos aplazando la decisión. Pero como llegue el tren y se marche y te quedes en la estación, ya sabéis lo que va a ocurrir. El Espíritu Santo nos convence, claro que sí. Pero nosotros debemos responder. No endurezcamos nuestro corazón. Hoy puede ser el día de pasar de convencido a convertido. No esperes más, empieza a dar ese paso. De oyente, de simple oyente, a discípulo que obedece. Y de simpatizante, que hay muchos simpatizantes hoy en día en las iglesias, a ser verdaderos hijos de Dios. Porque al final no va a importar cuánto sepas, sino si naciste realmente de nuevo y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esa va a ser la realidad. El final no va a importar si no es ese. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, todo lo que hagas, todo lo que digas, todas las excusas que pongas, no te van a servir de nada. Dios es justo, es amor, es misericordia, pero también es justicia. Y la Biblia enseña que no dará al culpable por inocente si no se arrepiente. Y se arrepiente de verdad. Hermanos, que el Señor nos libre de una fe intelectual, una fe mental, una fe de información sin ninguna transformación espiritual. Y que podamos decir no solo creo que es verdad, sino Cristo vive en mí. Vamos a seguir analizando las tres verdades que nos muestra el apóstol Santiago en el capítulo 1, versos 23 y 24 que leímos al principio. La primera la hemos estudiado, el espejo que revela la realidad. Ahora vamos a ver la segunda, las personas que observan, pero no actúan. Santiago dice, él se considera a sí mismo, se da cuenta de sus manchas en el rostro, de su suciedad quizás, se da cuenta. Esta palabra implica una observación cuidadosa. No es una mirada superficial. Es alguien que realmente se ve a sí mismo como es. Estas personas no son ignorantes, ni siquiera son ateas, no son paganas, son simples oidores. Que ese es el problema. No se definen. Van al culto, sí. Escuchan la predicación, también. Dicen amén, también. Asienten con la cabeza, también. Quizá hasta dicen, ¿qué mensaje tan poderoso he escuchado hoy? Pueden llegar a decir eso. Se van y no hacen nada hasta la siguiente reunión. Eso sí, cuando les apetece volver, tampoco es que están obligados a venir todos los domingos. Tampoco son constantes este tipo de personas. ¿Cuántos domingos se han visto lágrimas en estas personas, pero que nunca han producido arrepentimiento verdadero? Emociones. ¿Cuántas conciencias vemos que han sido tocadas, pero nunca han sido transformadas? El problema no es la falta de luz, no es la falta de la verdad, es la falta de obediencia a Dios y a su palabra. Amén. Y luego está la tercera verdad, el olvido que condena el alma. Santiago dice,
y luego olvida cómo era ese hombre que se mira al espejo. Esta es una gran tragedia espiritual. No se olvida del sermón, de la predicación, no se olvida. No se olvidan las palabras. Se olvida cómo somos. Se olvida nuestra condición personal. Se olvida que somos pecadores. Se olvida que necesitamos arrepentirnos. Se olvida, en definitiva, que ese mensaje viene de parte de Dios, que Dios ha hablado. Ese es el problema. El olvido espiritual no es debilidad mental, es dureza de corazón. Cuando tú olvidas lo que Dios te dice que hagas y no lo haces, eso es ser duro de corazón. Y este es un proceso muy peligroso, donde la conciencia se acostumbra a resistir, a no dejarse vencer, donde la verdad deja de estremecernos, caemos en la rutina, donde el Evangelio deja de ser algo urgente, que el Señor viene pronto y tenemos que estar preparados y también preparar a otros, a la gente que nos rodea, para que no se condenen, no se pierdan. Y así domingo tras domingo, el alma se vuelve experta en oír, pero incapaz de obedecer. Eso es un problema serio, hermano. La dureza de corazón. La palabra de Dios, cuando cae en una tierra dura, cuando cae en terreno rocoso, no echa raíces. Se seca y no produce fruto. Tenemos que preparar la tierra para que la palabra de Dios caiga, arraigue y dé fruto. En Marcos capítulo 3, versículos del 4 al 6, vemos que ante el reproche de los fariseos por haber sanado, por haber hecho un milagro a un hombre con un problema físico en el día de reposo, esto habla de legalismo y de religión, Jesús les pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero dice que ellos callaban. Les daba igual, por un oído le entraba y por otro le salía. Eran expertos en religiosidad. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, daos cuenta de la reacción, en vez de reaccionar positivamente ante un gran milagro de Cristo, dice que tomaron consejo, se juntaron y acordaron con los herodianos para destruirlo. Tocaba su religiosidad, porque Dios no quiere personas religiosas, quiere personas convertidas de verdad. Los fariseos no podían ver ni recibir los milagros de Jesús por culpa de su religiosidad y su dureza de corazón. En Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, o sea, de la dureza de su corazón, de su propio pueblo. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Eran personas religiosas, pero sin comunión real con Dios. ¿Qué es religión? La religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de Dios, sentimientos quizá de veneración y de temor hacia Él, pero son normas morales para la conducta individual y social, ideadas no por Dios, sino por el hombre, el ser humano. Y la idea perfecta es la idea de Dios. El plan de salvación viene del cielo, no de los hombres. En los versículos que hemos leído vemos lo que realmente significa la religión.
o significaba la religión para los religiosos de la época. Estaban tan ofuscados en el cumplimiento de la ley que no veían el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Ellos intentaban anteponer la ley a la gracia de Dios. Por este motivo Jesús les contesta con firmeza. Y en todo su ministerio, si nos damos cuenta y estudiamos las Sagradas Escrituras, vemos que se enfrentó siempre duramente con los hipócritas. Estaban ciegos, con el corazón tan duro, que incluso lo perseguían y querían destruirlo. Eso es dureza de corazón, ¿verdad? Hoy en día ocurre casi lo mismo, o lo mismo. Las personas religiosas siguen las normas y los preceptos de la religión que siguen, sea la que sea. Igual también la religión evangélica. Y no ven el amor, no ven la misericordia y no ven la gracia de Dios. También hacen otra cosa, nos persiguen aquellos que seguimos la verdad y seguimos a Cristo y no seguimos ninguna religión. La dureza de corazón que produce la religión, a la vez de producir enojo en el Señor, al Señor le pone triste, le crea tristeza en su corazón. El enojo y esa tristeza nacen al ver lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que ha hecho por la humanidad y cómo la humanidad lo niega. Esa es la tristeza de Dios, anteponiendo su propio plan, su religión, al plan de Dios que era el mismo Jesucristo. La religión niega y no reconoce a Jesucristo. Ven el milagro, pero no lo aceptan, porque un velo les cubría los ojos espirituales. La religión es como un velo muy difícil de que caiga. Es difícil convencer a un religioso. Las personas están tan arraigadas en la religión que es imposible que Dios pueda hacer milagros. Porque dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Porque eran personas de corazón duro, endurecido por la religión. Hoy la religión produce el mismo efecto. Muchos que se llaman cristianos no siguen a Cristo, ni obedecen su palabra, sino siguen las normas y los preceptos de una determinada religión. Esta manera de enfocar el Evangelio los aleja más y más de la voluntad de Dios y, por tanto, de la salvación. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es la siguiente, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y cuidarse, guardarse sin mancha del mundo. La única vez, creo que en otro sitio también aparece, que aparece la palabra religión en la Biblia, es esta. Y Santiago la define muy bien. Ser religioso no te salva, porque la religión pura, la religión sin mancha delante de Dios, es que cuidemos de las necesidades de las personas que lo necesitan y que nos alejemos de la contaminación que nos concede o nos ofrece el mundo en que vivimos. El propio Jesús dice que se asombraba y se asombra hoy de ver la dureza de corazón que existe en muchos llamados cristianos. Dicen ser cristianos, dicen seguir a Cristo, y lo que realmente hacen es seguir una religión, su propia religión. Ninguna religión salva, repito, solo Cristo es el que salva. Las religiones son una especie de paraguas que utilizan para justificar su pecado, pero siguen en el pecado. Son esclavos del mismo. Oyen, pero no obedecen. Y hay una simbología que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 7. Cuando fueron descubiertos Adán y Eva de su pecado, de su desobediencia. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Religión las hojas de higuera simbolizan la religión. Hicieron un plan para cubrir su pecado. Y dice que se hicieron delantales. Esa es la simbología de la religión hoy en día. La religión es también una excusa para seguir pecando. Creen que por pertenecer a una determinada religión, Dios los perdonará y no permitirá que nadie sea condenado. Esa es la gran mentira, la gran falacia que se oye. Que Dios es amor y al final nos va a perdonar a todos. Y entonces, ¿qué significado tiene que Jesús, si hiciera hombre, bajara, Dios en la persona de Jesucristo, si hiciera hombre, bajara y muriera en la cruz? ¿Para qué murió Cristo en la cruz si al final Dios nos va a perdonar a todos? Eso es una gran mentira diabólica. Dios nos perdona a todos, claro que sí, pero mediante nuestro arrepentimiento. Déjame decirte algo. Dios perdona, sí, pero cuando nos arrepentimos de verdad, cuando obedecemos y cuando abandonamos el pecado. Así lo expresa Salomón. Proverbios capítulo 3, verso 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, no te creas que lo sabes todo, no te creas que lo que tú piensas es la verdad. Teme al Señor y apártate del mal, apártate del pecado. Y en el capítulo 28, verso 13, también hay un versículo que debería conmovernos profundamente. Dice, el que encubre, el que tapa sus pecados, no prosperará. ¿Qué quiere decir? No le irán las cosas bien. Mas el que los confiesa, los reconoce y se aparta, alcanzará misericordia. Para alcanzar misericordia, ¿qué hay que hacer? No encubrir nuestro pecado, no justificar nuestro pecado, confesarlo delante de Dios y apartarse, abandonar el pecado. Dios quiere hacer milagros en la vida de todos, también en la tuya y en la mía. El mayor milagro que Dios quiere hacer, ¿sabéis cuál es? Es el milagro de la salvación. Que podamos ser salvos, que por nuestra dureza de corazón no nos condenemos. Pero para ello es necesario que el velo que produce la religión, el plan de salvación ideado y creado por el hombre, se caiga y que seamos conscientes de que ninguna religión salva. La salvación, el milagro de la salvación se produce en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el plan de salvación de Dios, reconociendo nuestro pecado y abandonándolo. Como consecuencia, andamos en el temor. Como consecuencia, cuando actuamos así, estamos honrando, respetando y obedeciendo a Dios. Así Él nos perdona y nos hacemos acreedores de su amor y de su misericordia. Volvemos a Santiago 1, 22, 24, una pregunta que yo llamo una pregunta profunda y solemne. ¿Eres tú esa persona del espejo? ¿Has escuchado sermones que te muestran tu pecado, pero te vas y no haces nada, no reaccionas? ¿Has sentido convicción? ¿Has prometido cambiar? Y sin embargo sigues igual. Si la palabra solo informa tu mente, pero no transforma tu vida, te estás engañando a ti mismo. Si tú te autoconvences de que estás bien, de que haces las cosas bien, cuando las estás haciendo mal, el único engañado eres tú, te estás engañando a ti mismo, así lo expresa Santiago en el capítulo 1, verso 22. ¿Sabéis cuál es lo único que puede limpiar el rostro? Y esto es una esperanza y una gran noticia. Si el espejo revela tu suciedad, si la palabra de Dios revela que estás sucio, no huyas del espejo, como hizo este hombre. Se fue. No te vayas.
Corre al que puede lavar y quitar tu pecado. La ley, la palabra de Dios actúa como un espejo, nos muestra la mancha, pero es Cristo quien la quita y quien la limpia. El espejo no puede limpiarte si no acudes a Cristo con humildad, reconociendo tus fallas, tu debilidad, tu pecado, tu dependencia de Él. Y entonces lo quita el pecado y la mancha y las consecuencias que produce el pecado. La palabra puede herir, pero la sangre de Cristo sana. No basta con ver tu pecado, debemos ir a Cristo con Él. No basta con sentir convicción, debemos rendirnos en arrepentimiento verdadero. No basta con admirar y entender el Evangelio, debemos aplicarlo a nuestra vida, debemos obedecer, debemos abrazar al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos examinar nuestro cristianismo. ¿Qué clase de cristianismo estoy practicando? ¿Es activo o es un cristianismo auditivo? Ya me entendéis, ¿no? Es un cristianismo que solamente oye, pero no obedece. No confíes en las emociones espirituales, porque esas emociones pasan. La emoción sin obediencia es una simple ilusión momentánea. Hoy es un buen día para empezar a responder, para empezar a obedecer. No esperes a mañana, toma la decisión hoy. Que esto no quede como un sermón más. Cada vez que ignoras la palabra de Dios, tu corazón se endurece un poco más. Cada vez que no haces caso a lo que Dios te dice, tu corazón se va endureciendo cada vez más, se va convirtiendo en una roca, en una piedra donde la palabra de Dios rebota. El espejo, ya estoy terminando, el espejo está hoy delante de ti, que es la palabra de Dios. La palabra te ha hablado, te está hablando. No soy yo. Si crees que soy yo el que está hablando, estás equivocado o equivocada. Yo hablo lo que me muestra el Espíritu Santo. La palabra, repito, te está hablando. Tu rostro espiritual ha sido expuesto ante el espejo, ante la palabra de Dios. La única pregunta que importa es esta. ¿Te irás y olvidarás? ¿O te quedarás y obedecerás? Que Dios, y termino, nos libre de ser oidores distraídos y nos haga hacedores transformados para que Cristo sea glorificado. ¿Amén? Amén. Bien, pues que Dios te bendiga.